Saludos jóvenes estudiantes de la unidad curricular bioquímica, le habla su profesor Osman Brelio. El día de hoy quiero seguir construyendo el conocimiento en base al metabolismo y en específico metabolismo de sustancias nitrogenadas. El capítulo comienza con una revisión rápida y breve de lo que es el metabolismo y después el particular del metabolismo de sustancias nitrogenadas. Aprovecho y abro el inciso para definir quiénes son estas sustancias nitrogenadas. Son moléculas que poseen uno o más átomos de nitrógeno, entendiéndose que este elemento es difícil de incorporar. Solo algunos organismos tienen esta capacidad, como los rizobios. Y estas moléculas entonces son los aminoácidos, y por polimerización de estos, los polipéptidos y las proteínas. También debemos incluir las purinas y pirimidinas, y por último las porfirinas, que si bien no la desarrollo en este capítulo, no puedo dejar de mencionar. Bien, entonces el metabolismo es el conocimiento de la química, regulación y energética de las miles de reacciones que proceden en nuestra unidad básica, que es la célula biológica. Todos los organismos siguen la misma ruta para extraer y utilizar la energía. La única diferencia entre ellos es la forma específica en la cual la realizan. El proceso metabólico en todos los organismos toma lugar mediante las reacciones sucesivas catalizadas por unas enzimas especializadas para esto, que son las enzimas. Cada paso de la ruta metabólica genera un cambio específico y sutil, bien sea transferencia, adición o eliminación de un átomo en particular. Estos procesos metabólicos se agrupan en dos rutas: el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo se define como la fase degradativa y el anabolismo como la síntesis de las grandes moléculas. La combinación entre ambos se define como anfibolismo. Bien, la importancia que tiene para el específico el metabolismo de los aminoácidos, debemos partir del hecho de que dentro del organismo existe un equilibrio nitrogenado. Esto nos dice que el nitrógeno consumido debe ser igual al nitrógeno excretado. Bien, las desviaciones, padecimientos de la alteración de este equilibrio derivan de enfermedades como el Kwashiorkor, que es una dieta deficiente en proteínas. También podemos mencionar el marasmo, que no solamente desde el punto de vista calórico, sino también de carencia de algunos aminoácidos en específico. Por último, el escorbuto, que es la alteración de la producción de hidroxilicina y hidroxiprolina, constituyente del colágeno, derivando en síntomas como el sangrado de la encía y inflamación de las mucosas. Bien, repasamos rápidamente quiénes son los aminoácidos esenciales. De los 20 aminoácidos esenciales, 12 no son esenciales, ya que tienen la capacidad de sintetizarse en el organismo, mientras que aquellos que no tienen la capacidad de sintetizarse se denominan aminoácidos esenciales y por ende deben ser incorporados en las dietas para mantener ese equilibrio nitrogenado que le venía mencionando y el crecimiento. Estos son valina, fenilalanina, leucina, triptófano, isoleucina, treonina, lisina y metionina. Parcialmente, para el caso de los niños, histidina y arginina. Bien, podemos diagramar el metabolismo de los aminoácidos en base o partiendo del hecho que tienen dos fuentes. Estas moléculas, que son una fuente endógena, las propias proteínas de membranas, enzimas, hormonas, etc. Y las fuentes de zonas, que son las proteínas de la dieta, ya sea vegetal o animal. Ambos casos sufren un proceso degradativo. Cuando hablo de degradación, estoy hablando de la ruptura, la hidrólisis del enlace péptido apoyados por enzimas como las peptidasas y las proteasas. Bien, entonces en el caso de las fuentes exógenas pasa por el aparato digestivo, estoy hablando de los espacios anatómicos, la mucosa estomacal y el intestino delgado, para derivar en los constituyentes monoméricos de estas moléculas, que son los aminoácidos. Los aminoácidos se metabolizan por reacciones de transaminación y desaminación, que conllevan a dos rutas: la biosintética y la degradativa. La biosintética de proteínas, aminoácidos no esenciales, constituyentes no proteicos como purinas y pirimidinas, y la degradativa, que siempre produce un cetoácido y un ion amoníaco, que este ion amoníaco es citotóxico. Bien, entonces el flujo metabólico de estas moléculas, que sus unidades básicas y las que estamos estudiando son los aminoácidos, y que su metabolismo lleva a o produce cuerpos carbonados como los cetoácidos. Estos cetoácidos forman parte o son metabolitos de procesos como el ciclo de Krebs. Bien, entonces ese ion amonio también sirve para biosíntesis de otros aminoácidos, nucleótidos y aminas biológicas, sino
sigue la ruta a ser metabolizado hacia una molécula más soluble, que es la forma de excreción de este ion amonio, que es urea, que es la molécula que excretan todos los mamíferos a través de un proceso que se llama el ciclo de la urea. Estos dos procesos tienen una interconexión, bien sea por aspartato y succinato, también por el fumarato. Bien, entonces esas vías de eliminación del grupo amino son las reacciones de transaminación, la de desaminación, que son dos a su vez, que es la oxidativa y la inoxidativa, y el ciclo de la urea. Vamos a estudiar el primer caso, que son las reacciones de transaminación, que estas reacciones consisten en la transformación del grupo amino de un aminoácido, la transferencia de un aminoácido al esqueleto carbonado de otro para producir un aminoácido. Estas reacciones son las más comunes para la síntesis de los aminoácidos. Están catalizadas por enzimas aminotransferasa o transaminasa y requiere como cofactor las coenzimas de la vitamina B6 piridoxamina, bien sea en este caso piridoxal. Estas reacciones también son conocidas como reacciones de ping-pong porque las enzimas unen covalentemente uno o más sustratos. Aquí lo que ocurre en este tipo de reacciones, que son fácilmente reversibles, el grupo amino se une parcialmente a la coenzima en forma de base de Schiff para ser entregado al cuerpo carbonado de generalmente un cetoácido para producir un aminoácido. Vemos el primer ejemplo. Tenemos producir glutamato mediante la alanina, va a ser el aminoácido donante hacia el cuerpo carbonado, que en este caso es el cetoglutarato, para producir piruvato y glutamato. Bien, la reacción está catalizada por la alanina aminotransferasa y requiere como cofactor el fosfato de piridoxal y es fácilmente reversible. Cuando se produce el glutamato en el sentido para producir alanina, se requiere una enzima que se llama glutamato piruvato transaminasa, que su localización es citoplasmática y es abundante en el hígado, corazón y músculo. Otro ejemplo, tenemos la producción de glutamato también, pero el aminoácido es aspartato, el donante. El cuerpo carbonado, el esqueleto carbonado es un cetoglutarato y resultando en oxalacetato y el nuevo aminoácido, que es el glutamato. La reacción es fácilmente reversible, está catalizada por la enzima aspartato aminotransferasa, pero cuando va en el sentido glutamato aspartato se requiere la enzima glutamato oxalacetato transaminasa, localización mitocondrial y citoplasmática en el hígado y corazón. Bien, la segunda forma de la eliminación de ese grupo amino son las reacciones de desaminación, por la cual el nitrógeno de un aminoácido puede ser utilizado para la síntesis de otros aminoácidos. Estas son reacciones básicamente de oxidación del aminoácido y generalmente comportan o requieren una coenzima, dos tipos de coenzima, la nicotinamina adenina-dinucleótido fosfato y la flavoproteína. Bien, tenemos entonces el primer caso donde el aceptor electrónico es la coenzima nicotina adenina dinucleótido fosfato, está catalizado por la enzima glutamato deshidrogenasa y se aparta en la reacción, el producto de la reacción se produce un ion amonio y un cetoácido. Bien, segundo grupo de la desaminación es la desaminación que requieren la flavoproteína y que están catalizadas por la L-aminoácido oxidasa. No son fácilmente reversibles esta reacción y igualmente se obtiene un cetoácido y un ion amonio y la coenzima, en este caso flavin mononucleótido, se reduce y posteriormente se puede producir peróxido. Aquí tenemos el segundo ejemplo con el grupo de la flavin adenina dinucleótido. En el mismo caso se produce un ion amonio y un cetoácido. Bien, entonces el otro grupo de la desaminación es la desaminación no oxidativa. En este caso requiere como cofactor el fosfato de piridoxal y no son reacciones de oxidorreducción. Tenemos el ejemplo de los dos aminoalcoholes serina y trionina, donde este grupo amino es separado y se obtiene un cetoácido y el ion amonio. Bien, entonces en visión general de las reacciones metabólicas de los aminoácidos, tenemos la de transaminación, que es la transferencia de ese grupo amino para sintetizar otro aminoácido, y la desaminación oxidativa, que separa ese grupo amino para ser utilizado para síntesis de otro aminoácido o para ser excretado en forma de urea.
El tercer tipo de reacciones que metabolizan los aminoácidos es la descarboxilación. En esta se forman algunas aminas de importancia fisiológica como la histamina, dopamina y gamma-aminobutirato. Está catalizado por la enzima aminoácido descarboxilasa. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos glutamato que se descarboxila mediante la catálisis de la enzima glutamato descarboxilasa para obtener el ácido gamma-aminobutirato. La gamma-aminobutirato tiene un papel fisiológico que es aumentar la permeabilidad de la membrana de las células nerviosas. La histidina se descarboxila mediante la catálisis de la enzima histidina descarboxilasa y obtenemos histamina. La histamina está relacionada con los procesos alérgicos y la secreción gástrica. No puedo dejar de mencionar la amina dopamina, que ella también contribuye a la síntesis de las moléculas llamadas catecolaminas. Bien, vamos a entrar en el proceso biosintético de las moléculas, como los péptidos. Si bien existe, muchos péptidos de importancia, hoy quiero traerle el ejemplo del glutatión, que está relacionado con la síntesis de los ácidos nucleicos y de algunos eicosanoides. Bien, este glutatión está constituido por 3 aminoácidos, es un tripéptido de glutamato, cisteína y glicina. Está constituido por un complejo enzimático que contempla el gamma-glutamil sintetasa, cisteína sintetasa, y la glutatión sintasa. Partiendo del 5-oxoprolina, el aminoácido impulsado por ATP, tenemos glutamato. La glutamato reacciona con cisteína, creando el primer enlace péptido impulsado por ATP y catalizado por la enzima gamma-glutamil cisteína sintasa. Obtenemos el aminoácido gamma-glutamil cisteína. La segunda reacción se requiere el aminoácido glicina y está catalizada por la enzima glutatión sintasa impulsada por ATP para obtener glutatión. Asimismo, podemos ver el proceso catabólico de este mismo péptido, el glutatión, que requiere de la enzima para catalizar la reacción, la gamma-glutamil transpeptidasa, que ataca el enlace péptido entre el gamma-glutamato y el dipéptido cisteinilglicina, obteniendo el dipéptido correspondiente y el gamma-glutamato. Este gamma-glutamato puede reaccionar con otro aminoácido, ingresar al interior del citoplasma y obtener otra vez 5-oxoprolina para iniciar la síntesis del glutatión. Igual el dipéptido se hidroliza para obtener sus aminoácidos constituyentes cisteína y glicina. Bien, continuamos el capítulo en la segunda parte.